Bien, muchas gracias. Bueno, un placer tenerlas acá con nosotros, Leonor y Natalia, ambas para conversar de temas que son muy importantes para todas nosotras las mujeres y para el país en general. Leonor, vos que venís de Root Capital y que estás trabajando con empresas agrícolas en mercados emergentes, desde esa experiencia contanos qué barreras siguen enfrentando las mujeres cuando intentan accesar a financiamiento para estos proyectos productivos y cuando quieren llevarlos a una escala mayor. Bueno, muchísimas gracias. Es súper bonito estar aquí y poder compartir este tema. Mi trabajo es en zonas rurales. Tengo la enorme dicha, la enorme bendición, si se quiere, de trabajar en zonas rurales en diferentes lugares del mundo. Mi trabajo está en diferentes regiones, trabajo en África del Este, también tengo clientes en el oeste, en Ghana, tengo clientes en Latinoamérica, desde Perú hasta México, y también clientes en Indonesia, y esto lo comparto porque es interesante cuando uno tiene esa experiencia poder comparar zonas rurales en todo el mundo y sensibilizarse sobre cómo están esas mujeres en esos lugares. Quiero primero como llevarlas rápidamente al contexto en el que trabajo. Estas son organizaciones agrícolas, muchas son familiares o cooperativas que son realmente el motor económico de sus comunidades. Imagínense Costa Rica, una zona de los Santos, ¿verdad? Donde un montón de pequeños productores se unen, tienen un producto de alta calidad, toman la decisión de alinearse con toda la regulación internacional que cada vez es más compleja, toman en cuenta no solamente indicadores sociales, ambientales, que estén en reglamentación, por ejemplo, con ciertas jurisprudencias europeas para poder comercializar. Y esto es para decir, porque a veces uno no se imagina que en una zona rural va a haber este nivel de sofisticación comercial y financiera, y que estas zonas donde tal vez no hay caminos o tal vez la red de agua no llega a todos los hogares o no hay electricidad, igual la gente se la juega y se organiza. En estos contextos, las mujeres no solamente lidian con las barreras económicas normales, con las que ya todas las que estamos aquí sentadas nos ha tocado lidiar posiblemente, aunque sea una vez en la vida, sino encima de eso, barreras y normas culturales que están súper arraigadas. Por ejemplo, hay algunos países, como en Indonesia donde trabajo, donde hay leyes religiosas que no le permiten a una mujer pedir un préstamo. Tiene que asociarse con un hombre para poderlo hacer. Y este tipo de situaciones, tal vez en Indonesia es una ley, sin embargo también las puedo encontrar en lugares mucho más cercanos a los nuestros, como incluso, no sé, México, en la zona de Chiapas o algunas zonas de Guatemala, donde todavía para que la señora pueda ir a pedir un préstamo tiene que ir con el señor. Y esto nos limita muchísimo. Yo creo mucho que la libertad individual es muy importante para poder cumplir nuestro propósito en la vida. Pero tener libertad individual sin tener ingresos económicos es extremadamente difícil. Entonces, dentro de mi trabajo y mi visión, lograr que las mujeres, empezando por las mujeres productoras, que muchas veces trabajan una finca que no está a su nombre, entonces ese trabajo en la finca se ve invisibilizado. Muchas veces, dependiendo de cuál cooperativa, dichosamente en Costa Rica eso ya no pasa tanto, no es que no pase del todo, pero mucho menos. Llega la señora con su producto y ahí pasa el señor en la tarde a recoger la plata, ¿verdad? Y ella no tiene acceso a ese capital, empezando por ahí. Tal vez rápidamente, ¿cuáles son las oportunidades? Las mujeres se organizan y se organizan en lugares que ustedes no tienen idea de lo remotos que son, en lugares donde sus maridos no las dejan moverse a más de 1 kilómetro de distancia, o sea, ni siquiera pueden coger un bus público para ir a la iglesia solas, y en esas condiciones logran organizarse alrededor de los ahorros y los créditos. Hacen ellas mismas sus propias pequeñas cajas de crédito, ponen un monto en el centro y ese monto se distribuye entre las pequeñas asociadas de esas pequeñas células. Yo he encontrado mucho valor en esa organización de base y lo menciono porque para mí es muy inspirador llegar a un lugar donde no hay nada, pero sí hay un grupo de mujeres organizadas buscando esta oportunidad económica.
Entonces, tal vez esa sería como la parte más flaca, ¿verdad?, de nuestra economía, que son las productoras que están en estos lugares rurales tan alejados y sin embargo, tal vez el mensaje que me gustaría dejar hoy es que si uno intencionalmente busca cómo abrir esas puertas para que ellas logren acceder a este tipo de capital, lo hacen y logran negocios realmente muy exitosos. Poniendo un ejemplo muy concreto, tengo una clienta en Ruanda que empezó como contadora de una cooperativa súper pequeña. Muchas historias se van a repetir, ¿verdad? Ella encuentra ese valor para aceptar este puesto de trabajo porque su papá le dice, yo creo que sí podés. Y ella empieza. Y ahora esta señora tiene lo voy a decir en inglés, disculpen, un roaster, que es una tienda en Alemania donde tuestan café, que eso es así como lo máximo del producto terminado, ¿verdad? Tener un tostador en Alemania es guau, y esta señora lo tiene. No es que manda su producto a Alemania, es que ella en Alemania tiene un tostador y más bien acopia café a precios premium en toda la región de África del Este. Y empezó en una de estas comunidades. Entonces, bueno, nada más decir eso, que cuando la ruta existe, las mujeres la transitan. Lo que hay es que generarla y abrir esa puerta. Maravilloso, maravilloso. Natalia, en el informe del Estado de la Nación se analizan tendencias de largo plazo de nuestro país, Costa Rica. ¿Qué señales te preocupan hoy respecto a la capacidad que tiene Costa Rica para generar oportunidades para las nuevas generaciones, pero sobre todo de las mujeres empresarias? Bueno, buenas tardes. Primero agradecer la invitación y a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre estos temas. Yo no voy a dar una vivencia tal vez personal, sino es más desde un enfoque más académico, más de datos, más de cómo se ve desde la información, la situación de las mujeres, las brechas, los avances que hemos tenido y seguimos teniendo en materia de cierre de brechas, sobre todo económicas y laborales, y qué retos todavía tenemos por delante que romper para tener una sociedad más equitativa. Efectivamente, desde los informes del Estado de la Nación, que hacemos un análisis del desempeño del país, el tema de género ha sido transversal. Analizar el desarrollo de un país involucra tanto a los hombres como a las mujeres y parte, digamos, voy a referirme tal vez a 5 grandes retos que tenemos las mujeres para tener autonomía económica, inserción laboral y tener esa independencia que en la sociedad. La primera tiene que ver con las barreras de acceso a la participación en el mundo remunerado. Costa Rica es uno de los países de Latinoamérica que tiene menores tasas de participación, menos del 45% de las mujeres en edad de trabajar efectivamente trabaja fuera de su hogar, porque yo creo que el 100% hacemos tareas y trabajos, pero solo un 45%, y es una cifra que cuando la comparamos con otros países latinoamericanos, somos de los países de las cifras más bajas, sobre todo si comparamos que en los hombres esas participaciones pueden ser superiores al 70%. Y además, a pesar de los avances que habíamos tenido, por ejemplo, en la primera década del siglo XXI, nos estancamos y la pandemia hizo estragos y retrocesos importantes en esa participación. Entonces, el primer reto es participar efectivamente en el mundo del trabajo remunerado, y eso tiene que ver con la penalización que muchas veces hace el mercado de trabajo tanto a las mujeres, pero sobre todo a la maternidad, ¿verdad? Entonces las mujeres madres tenemos más barreras para insertarnos en el mundo del trabajo, y eso también va de la mano con más cantidad de hijos e hijas. El segundo reto es, bueno, si podemos salir a trabajar, es que efectivamente tengamos un empleo de calidad, un empleo que nos respete las garantías laborales, la seguridad social, que tengamos estabilidad,
que podamos tener crecimiento laboral. Entonces, muchas veces las opciones de trabajo que tenemos las mujeres, sobre todo cuando uno empieza a desagregar las características de estas mujeres, Leonor ahora nos explicaba las diferencias que tiene o las pocas oportunidades que pueda tener una mujer en el mundo rural, pero los mismos, o sea, los obstáculos son más grandes para una mujer que tiene baja escolaridad, una mujer que tiene 2 o más hijos. Entonces, esas brechas de tener un trabajo de calidad, diría que es el segundo reto. El tercero tiene que ver con impulsar a más mujeres en los sectores más dinámicos de la economía, porque las mujeres sí nos insertamos, pero generalmente tenemos segregación ocupacional en remuneración, en trabajos de baja remuneración, de baja productividad, y aquellos sectores más vinculados con ciencia, tecnología, ingenierías, que son los que remuneran mejor y además tienen más oportunidades para el futuro, las mujeres seguimos estando muy por debajo. Si acaso 1 de cada 3 mujeres están trabajando en estos sectores STEM, que son, digamos, los más dinámicos. El cuarto reto es promover estrategias para fomentar más mujeres en el sector empresarial, y eso generaría, digamos, más autonomía económica, más, tal vez no es fácil, pero podría tener una mayor complementariedad entre el trabajo remunerado y no remunerado, pero en empleo, o sea, en sectores más productivos, ¿verdad? Muchas veces las mujeres que son emprendedoras están en los sectores más básicos, con muchas actividades que muchas veces se repiten en el barrio, ¿verdad? Porque llegan a dar capacitaciones, todas se ponen los mismos negocios y obviamente terminan sobreviviendo 1 o 2, ¿verdad? Entonces, propiciar más mujeres emprendedoras y apoyar, ¿verdad? Esto no es solo fomentar el emprendedurismo, sino a dar un acompañamiento a través de los años. Acceso al crédito es clave, el acceso al financiamiento. Entonces, yo diría que ese reto, digamos, es otro. Y el último tiene que ver con el trabajo no remunerado. Necesitamos equilibrar las responsabilidades del trabajo no remunerado entre hombres y mujeres y la sociedad también. En Costa Rica, 2/3 del trabajo no remunerado siguen haciéndolo las mujeres, y eso es un obstáculo enorme para que la mujer pueda efectivamente tener autonomía económica, porque no es que no trabaja, es que no recibe remuneración por el trabajo que hace todos los días a través de la crianza de los hijos e hijas, el cuidado de personas enfermas, el cuidado de personas adultas mayores, y en un país que está envejeciendo eso es clave. Entonces, hay muchos retos más, pero yo diría que esos 5 para mí son vitales de actuar en estos momentos para potenciar la autonomía. Muchas gracias, Natalia. Leonor, nosotros conocemos que el sector agrícola enfrenta desafíos grandes y muchos de ellos suceden al mismo tiempo. Cambio climático, tenemos presión sobre la cadena de valor, hay volatilidad de precios. ¿Cómo crees vos que pueden las empresas que son lideradas por mujeres convertirse en estos actores claves que puedan transformar estas cadenas productivas? Yo creo que ya lo están haciendo. Es decir, en mi experiencia, como bien lo acabas de decir, el cambio climático es una realidad que los agricultores y agricultoras no pueden ignorar, porque cosecha tras cosecha se enfrentan a retos que no se habían enfrentado el año anterior y para el cual toda la experiencia familiar del trabajo en el campo tampoco les ayuda mucho. Es decir, a veces incluso tenemos la idea de que hay que volver a ciertas técnicas agrícolas que seguían nuestros abuelos y así, y si bien hay un grandísimo valor en la experiencia, la realidad es que lo que le está pasando al suelo y lo que le está pasando al cambio climático no da para eso. Algo muy interesante es que, al igual que en cualquier otra organización humana, la diversidad es importantísima. No solamente que sean lideradas por mujeres, sino esa capacidad que tienen muchas veces las mujeres de poder atraer talento a las organizaciones es muy notoria. Y sobre todo que tienen más flexibilidad de escucha. En las zonas rurales, me imagino que tal vez aquí algunas tienen esa experiencia, las personas tienden a ser más conservadoras y además no es tan fácil hacer un cambio en la finca. Si uno hace un cambio en la finca y se equivoca, se puede
pasear en la cosecha, ¿verdad? De repente puede llegar alguien con una idea muy innovadora de un fertilizante X, muy orgánico, y lo aplicas en una cosecha y la perdés si no está bien hecho. Entonces hay mucha desconfianza y muchas veces eso hace que haya muy poca flexibilidad para poder aspirar a nuevos negocios comerciales, a diversificación, todos elementos que están haciendo que las empresas agrícolas sean resilientes climáticamente, sobre todo las empresas pequeñas. Las mujeres, en la experiencia mía, el portafolio que yo dirijo es un portafolio que intencionalmente tiene representación de mujeres. Parte de mi trabajo es garantizar que el 60% de mi portafolio de inversión sean empresas lideradas por mujeres, y es un portafolio relativamente robusto, ¿verdad? El año pasado logramos distribuir $180 millones en créditos, que esto es muy poquito, ¿verdad? Cuando uno se pone a comparar con otros bancos comerciales, esto es nada, pero el objetivo de mi trabajo es demostrar que sí se puede y hacer un montón de bulla cuando logramos proyectos exitosos, con el objetivo de que bancos comerciales, por ejemplo, digan, sí vale la pena asumir ese riesgo, sí se puede confiar en este tipo de emprendedor o emprendedora. Y las empresas lideradas por mujeres tienen una ventaja competitiva, que es eso: al lograr equipos más talentosos, al estar más abiertas a escuchar y a estar más abiertas a ideas novedosas, generalmente tienden a tomar algunos riesgos calculados que son muy beneficiosos para la resiliencia climática. ¿Como cuáles? Bueno, me parece una buena idea que integremos en la finca y le demos apoyo a los productores asociados a esta cooperativa de diversificar los árboles frutales que tienen en la finca, con un objetivo que puede ser brindar más sombra, por ejemplo, en el caso del café, pero también empezar a sembrar en las fincas plantas que puedan servir para diversificar la producción o para el alimento de la familia. Y eso, tener una finca donde hay más de un solo cultivo, en sí mismo está protegiendo el suelo, por ejemplo. O tal vez las mujeres pueden también, en lo que hemos visto, una visión muy clara de cuál es la importancia de tener cierto tipo de animales en la finca. Y son creativas y curiosas en aplicar ciertas técnicas que tal vez pueden verse demasiado novedosas, como por ejemplo llenar de gallinas una plantación de cacao, para que ellas hagan el control de plagas de las culebras y el control de plagas de las hormigas. Y cuando uno va a una organización liderada por hombres, generalmente se limitan a ese proyecto de gallinas, y cuando va el de mujeres se da cuenta que ellas hicieron una casa especial para las gallinas y que ya están vendiendo en el mercado huevos con ciertas características, y entonces hay eso, ¿verdad? Porque yo lo interpreto como la capacidad de poder generar alianzas entre personas de una manera más fácil y orgánica, y de tener, lo voy a decir así porque así lo veo, la humildad de sentarse a conversar y escuchar diferentes puntos de vista y tomar decisiones prontas con respecto a su negocio, que al final las hacen más resilientes a nivel climático. Muchas gracias. Natalia, ya para cerrar, nos gustaría que nos compartas, si proyectamos la economía costarricense hacia la próxima década, ¿qué papel pensás vos que podrían jugar las mujeres líderes en la construcción de nuevos sectores productivos basados en conocimiento, tecnología y sostenibilidad? Sí, yo creo que, y considerando el país, es clave. O sea, la participación de las mujeres en el mundo, en la economía y en el mundo laboral es el recurso que tenemos. O sea, somos un país que la única riqueza que tiene, aparte de la naturaleza, son las personas para producir, y tenemos desaprovechada casi a la mitad de la población que podría aportar en trabajo, en productividad, en innovación. La tenemos fuera del mundo del trabajo y fuera de la generación de riqueza y recursos económicos. Y entonces, claro, a veces, digamos, y ahora que estaba viendo el auditorio, el 99% somos mujeres hablando de las brechas de género, y si no involucramos a la otra mitad de la sociedad, vamos a tener logros más lentos, ¿verdad? Porque hay que involucrarlos, y aquí es muy importante tener en cuenta que el avance que podamos hacer en el cierre de las brechas no es a costa de los hombres. O sea, hay un margen enorme para aprovechar, para crecer, para tener desarrollo
en un país como Costa Rica que está envejeciendo y donde tenemos una subutilización de las mujeres. Entonces, para mí es clave, si no involucramos, está el tema, y en términos muy técnicos se llama bono de género, que es esta oportunidad. Cada vez tenemos menos niños, niñas y adolescentes, menos personas en edad joven que se va a incorporar al mundo del trabajo, pero tenemos un montón de mujeres en edad laboral que están fuera del mundo laboral por atender responsabilidades familiares y son importantes, pero ¿cómo hacemos para que esas mujeres puedan contribuir económicamente también? Tengan, no solo aporten a la economía, sino tengan asegurada su vejez, porque vamos a tener un problema muy serio al cabo de 20 o 30 años con un montón de mujeres que nunca cotizaron para una pensión y que van a depender de las ayudas del Estado, porque no veo otra opción para que muchas mujeres logren envejecer dignamente. Y entonces ahí es donde tenemos que generar políticas. Y aquí no es solo una acción del Estado, obviamente el Estado es el actor más importante que tiene que diseñar estas políticas, coordinar mejor las instituciones, pero también necesitamos involucrar otros sectores, el sector productivo, el sector empresarial, el sector, digamos, los gremios, el sector académico es importantísimo para, por ejemplo, abrir más cupos para mujeres en las universidades, en estas áreas más dinámicas. Ahora Leonor nos explicaba, ¿sabes? Que las mujeres realmente tenemos habilidades distintas en los negocios y eso hay que aprovecharlo y eso está demostrado por estudios internacionales, por organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, ONU Mujeres, organizaciones que tienen más mujeres y que son más equitativas en la distribución de su personal, son más resilientes, son más inclusivas, crecen más. Entonces realmente el aporte que podemos hacer las mujeres es clave en los próximos 10 años, o sea, visualizo un país que logra incorporar, reducir esas brechas, difícilmente vamos a lograr eliminarlas porque hay muchas, seguimos siendo un país con muchos estereotipos, mucho machismo y es difícil romperlo, pero bueno, creo que tenemos avances en materia legal, los derechos están legalmente, el reto es ahora ponerlos en práctica, ejecutar esas políticas. Entonces yo creo que es clave el financiamiento, el acceso al crédito, sin acceso a crédito, además con enfoque de género, porque el tema es que no es solo abrir más crédito para mujeres, sino que tenga y tome en cuenta esas particularidades que tienen las mujeres en el mundo del trabajo y que ya está altamente estudiado los impactos que tienen, porque un negocio liderado por mujer tiene efectos más directos sobre las familias y sobre la comunidad de los que puedan tener en general los negocios liderados por hombre. Entonces yo creo que es clave tener, digamos, más inclusión, más oportunidades para las mujeres. Y es una relación aquí muy lucrativa, es una relación ganar-ganar. O sea, las mujeres tenemos autonomía, pero la sociedad en su conjunto gana, hay más riqueza, más producción y más bienestar. Muchísimas gracias, Leonor, Natalia. No sé si van a haber alguna pregunta del público, si no, estaríamos finalizando el panel, o si quisieran, tenemos 5 minutitos más en pantalla, si quieren dar algún mensaje final ya para cerrar. Leonor, Natalia, si tienen algún mensaje que quisieran darnos. Bueno, yo de mensaje nada más decir que, no sé, ahora pensaba mucho en lo que acabas de decir, ¿verdad? Porque yo tengo de trabajar en puestos que tienen que ver con inclusión de mujeres durante los últimos 10 años consistentemente, y seguimos siendo mujeres en el salón, ¿verdad? Eso no ha cambiado en 10 años del todo, y cuando iba a conferencias en la universidad de hace 20 era lo mismo, pero quiero decir que en la experiencia hay que empezar a veces por ahí. Es importante que nos escuchemos a nosotras mismas también, y creo que es importante que sigamos manteniendo el espíritu de tener encuentros donde por lo menos podamos escucharnos y escuchar las perspectivas de unas de las otras, porque si no nos empezamos a alejar mucho de nuestra propia realidad
Y creo que cuando eso pasa, perdemos la enorme oportunidad de ser aliadas. Y nada más quisiera cerrar con eso, no pierdan la oportunidad de ser aliadas, no la pierdan. Si tienen la oportunidad en una reunión por Zoom de hablar bien de una compañera, si tienen la oportunidad de poder pedirle a una persona más senior de ustedes que les revise un trabajo, que les dé feedback, hay que tragarse a veces una botella de humildad primero para poder recibir feedback de verdad, pero es tan importante y es tan importante cuando lo hacemos entre nosotras y es tan importante cuando podemos incluso recibir la recomendación de otras mujeres, no solo que nos den consejos, sino que nos recomienden en lugares y en mesas de discusión donde ellas ya han tenido entrada. Y yo lo digo de manera personal, la primera persona en mi vida que tal vez se fijó en mí y me dio pelota fue mi mamá, que me regaló un bulto y me dijo a los 18 años, yo sé que usted tiene en su corazón ganas de salir del país, hágalo. La segunda persona fue una profesora de la universidad que me permitió ser asistente de su curso y gracias a eso me di cuenta que podía tener un futuro académico. Después otra investigadora que me invitó a trabajar en la UCR y ahí empecé mi vida profesional. Una enfermera que me contrató de directora en la primera organización social que me tocó dirigir. Y ahora actualmente la persona que me contrató para ese trabajo hace 5 años también fue una mujer. Entonces en mi experiencia personal, si nos apoyamos unas a otras llegamos lejos y yo personalmente no tengo más que agradecimiento para las mujeres en mi vida. Entre más vieja me hago, mis amigas tienen más sentido. Irme de paseo con ellas a hacer loco y a conversar sin chiquitos, más todavía. Así que nada más cierro con eso, no perdamos los espacios entre nosotras porque pueden llegar a ser una delicia también en nuestras vidas, un bálsamo de alegría y de sentirnos seguras. Sí, yo quisiera agregar, yo creo que ese tema es relevante, el tema de las mentorías también, el apoyo que podamos tener, pero yo creo que también hay un elemento importante, sobre todo para romper muchos estereotipos a futuro en las nuevas generaciones, y es actuar desde el sistema educativo, desde la educación primaria y secundaria, y es complicado a veces, porque uno dice, bueno, ¿cómo rompemos muchos de estos estereotipos? Vienen desde el hogar y actuar desde el hogar es complicado porque es una esfera privada que es difícil, pero desde estereotipos como juguetes para hombres y juguetes para mujeres, colores para hombres, colores para mujeres, que las mujeres tenemos ciertas habilidades y los hombres tienen otras habilidades, las mujeres no tenemos habilidades para los números, para las matemáticas, para los negocios y con eso crecimos muchas de las mujeres que estamos acá y a veces nos cuesta un montón romperlo y darnos cuenta que esos eran mitos. Entonces yo creo que actuar sobre esos mitos, romperlos, es parte, digamos, y aquí, como decía Leonor, es importantísimo las redes de mujeres, las redes familiares, las amigas, hablar con gente que además está en la edad de uno y que puede entender también lo que estamos viviendo, los cambios hormonales, los cambios biológicos que tenemos, y eso nos incide también en la forma en que actuamos dentro de la sociedad. Entonces yo creo que sí es importante las redes de mujeres, pero también es importante que desde niños y niñas rompamos con esos estereotipos que casi que desde la primera infancia aprendimos y nos enseñaron en la familia y muchas veces en el mismo sistema educativo, porque generalmente en las ferias, y ahora yo creo que hay más equidad, pero siguen habiendo todavía muchos sesgos de que las ferias de las ciencias participan generalmente hombres, ¿verdad? Entonces cuando uno ve una mujer en la ciencia, una mujer innovadora, una mujer que inventa, que crea, o sea, uno se siente demasiado orgullosa porque uno sabe lo que esa mujer rompió o le costó llegar a ese punto. Entonces yo creo que sí es importante actuar también sobre el sistema educativo y ojalá desde la esfera de los hogares, que es más complicado.